Bueno, el comienzo de un año, y me parece muy conveniente, humanamente vamos a decir, que empecemos por el libro de Génesis. Creo que es una buena forma de empezar el año, porque antes de la serie de la palabra de Dios, hice una serie que se llamaba ¿Quiénes somos? Y como continuación a esa serie, quisiera llamarle a esta nueva serie ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Ahora, esta serie va a ser un poco más larga. Va a ser un poco más larga porque quiero tratar precisamente ese tema de dónde venimos y quiero tratarlo a través de personajes del Antiguo Testamento. Quiero que vayamos poco a poco entendiendo, poniendo en orden nuestro conocimiento del Antiguo Testamento, si tenemos ya alguno, y si no tenemos ningún conocimiento, pues también usted que nos escucha por internet, que nos ve, no se preocupe si usted no entiende todo lo que se dice aquí, pero sí me interesa que entienda la historia de la humanidad narrada por el Señor, por Dios. Y cómo fue esa relación entre Él y nosotros desde el principio. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son los personajes en los que nos vamos a apoyar para narrar esa historia de Dios con el hombre? Vamos a ver qué aprendemos de Dios, qué aprendemos de nosotros. Y eso va a empezar ya, eso va a empezar hoy mismo. Hoy mismo vamos a empezar a aprender de nosotros y de Dios. Entonces, el libro de Génesis, precisamente la enseñanza de hoy la he titulado En Adán todos mueren. Fíjense qué título tan extraño, quizás, para algunos. Pero los que ya han escuchado un poco de palabra del Señor entienden más o menos a qué me refiero. En Adán todos mueren. Okay. Esto no parece muy buena noticia. Y de verdad no es muy buena noticia. Pero le pido que se espere hasta el final. Hasta el final. No juzgue toda la enseñanza por el principio, pero sí, por favor, entienda el principio. Adán. Ok. Todas las personas que han escuchado hablar algo de la Biblia, lo más probable es que hayan escuchado hablar de Adán. O sea, Adán fue aquel hombre a quien Dios creó y que desobedeció a Dios. Hubo un árbol, que por cierto no dice qué árbol es, qué fruto es el que daba ese árbol. Lo que sí dice es que Dios le dijo, no comas de ese fruto. Y Adán terminó comiendo de ese fruto. Su esposa Eva comió, le dio a él también comió. Y esa fue la gran desobediencia a Dios. Y como consecuencia de eso, vino la desobediencia de todos los seres humanos y, en fin, la catástrofe que hoy vemos. Cómo el ser humano está separado de Dios de una manera muy triste. Pero vamos a ver lo que pasó. ¿Por qué era tan importante la obediencia de Adán a este mandamiento de Dios? Porque esto no vino de la nada. Cuando empezamos a leer el libro de Génesis, yo por lo menos cuando leí los 3 primeros capítulos, ahora esta vez para preparar esta enseñanza, yo pensé, meditando en estos pasajes, y yo decía, el gran poder de Dios. Cuando empezamos a leer el libro de Génesis, vemos el gran poder del Señor. Cómo el Señor hizo todo de la nada. No existía nada y el Señor dijo que se haga esto, que aparezca lo otro, que aparezca. Y así vino el Señor haciendo todas las cosas que existen. La tierra, las aguas, las aves, las bestias del campo, todo lo que existe. Pero muy importante, separó el Señor la luz de las tinieblas. Había desorden en el universo, dice Génesis. Había desorden. Y el Señor dijo, voy a organizar esto, pero lo que voy a hacer es arrojar luz sobre esto. Hágase la luz, dijo. Y separó la luz de las tinieblas. Bueno, pues la primera enseñanza para nosotros los creyentes es que así estaban nuestras vidas. Nuestras vidas no tenían nada de orden. No vayamos a pensar ahora que nuestras vidas eran las más organizadas del mundo. Yo he analizado la vida de algunas personas a quienes yo consideraba muy organizadas, muy centradas. ¿Sabe qué? Eso era antes de yo venir a Cristo, antes de yo conocer al Señor. Cuando yo he visto a esas personas después
de ya caminar con el Señor, aprender su palabra, yo digo, ay, Señor, no puedo creerlo. Esta persona, yo pensaba que su vida era una cosa muy organizada, muy centrada, muy la mejor vida de este mundo. Y no era tan así, no era tan así. Entonces, por supuesto, de más está decir que le di muchas gracias a Dios por eso. Por mi vida, no por la de él o por la de ella. Por esas vidas sigo orando, pidiendo al Señor que también ellos conozcan a Cristo. Pero eso hizo el Señor con nosotros. Él empezó a organizar ese desastre que teníamos nosotros en nuestra vida. Y por cierto, de más está decir que todo esto que se cuenta aquí es verdad. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues eso es un cuento de hadas. No, eso es ciencia ficción. Usted llámele como usted quiera. Nada de eso es nada de eso. Todo eso es verdad. Esto es palabra del Señor. La serie que hicimos de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es verdad, cómo con ella nosotros podemos organizar nuestras vidas y ser entrenados para servir al Señor. Todo eso es cierto. Y la palabra es verdad. Y es cierto también que el Señor a veces usa recursos de la lengua para ilustrar cosas que no son precisamente así, sino que son ilustraciones, pero también eso podemos verlo. En el caso de Génesis, mire, por lo menos yo no creo que aquí nada sea ilustración. Yo creo que aquí está todo bastante claro, aunque nosotros con nuestras mentes nos cueste trabajo de entender todo, pero sí debemos sacar esa primera enseñanza. Así estaban nuestras vidas, era un desastre. Y el Señor empezó a organizar. Ahora, cuando seguimos leyendo el libro de Génesis, vemos que el Señor, después de crear todo lo que la naturaleza, creó al hombre, creó a Adán. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo de una forma distinta a todas las demás cosas. Eso nos dice que somos distintos del resto de la creación. Usted y yo somos distintos de nuestro perrito, nuestro gatico. Muchos predicadores dicen esto no soy yo solo, no soy yo solo. Y eso es cierto. El Señor creó a Adán, dice que lo modeló, lo hizo con el polvo de la tierra. Claro que los animales también salieron de la tierra y del mar y todo eso, pero dice que el Señor hizo a Adán y que le dio aliento, o sea, le dio aliento, le dio vida con ese aliento. Quiere decir que cuando Adán abrió los ojos, vamos a especular un poquito, pero con mucha medida, no vamos a tampoco estar suponiendo demasiadas cosas, pero cuando Adán abrió los ojos, está claro que vio al Creador, o como el Creador haya querido revelársele, pero él estaba seguro de que ese era el que lo había creado. Es lo que si usted tiene otra opinión, no sé, pero no veo otra cosa, porque por aquí empiezan las razones del castigo de Adán al desobedecer al Señor. Ahora, cuando el Señor crea a Adán, Él lo pone en el huerto del Edén, en un lugar en el oriente, lo que diríamos hoy el Oriente Medio o el Medio Oriente, como dicen algunos. Y ahí describe el Señor en la palabra dónde más o menos está localizado este lugar. Y vemos que Adán es puesto por el Señor como administrador de este huerto inmenso. No es un huerto del tamaño de este edificio, que él tenía unas maticas ahí, unas planticas que cuidar. No, era una cosa enorme, un área extensa, donde él era el administrador. Y el Señor le dice, mira, de todo esto puedes comer. Todas esas cosas te las he dado por comida a ti. Todas las plantas verdes, todos los frutos, todo eso es comida para ti. Imagínense, claro que él tenía que administrar eso, pero tenía todo lo necesario para poder vivir. Y dice el Señor que no era bueno que estuviera solo el hombre. O sea, el hombre tenía todo lo que necesitaba para vivir y aún así no era bueno que estuviera solo. Entonces lo hizo caer en un sueño profundo y extrajo una costilla. Eso para lo que hoy necesitamos una anestesia tremenda. Bueno, el Señor hizo caer, lo anestesió, vamos a decir, agarró una costilla de Adán y ahí hizo a una mujer. Y cuando Adán vio eso, porque Adán estuvo viendo entre las cosas de la naturaleza qué podía ser buena compañía para él, ayuda idónea, dice el Señor. No, nada podía ser.
Ahora, cuando el Señor, cuando Él despierta y ve a esa mujer al lado, dice, esto sí, es así, es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. O sea, Él se da cuenta en el instante que esa es la compañera perfecta para Él. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y dice después el Nuevo Testamento, y lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar. Y es verdad, es verdad. Esa es otra enseñanza. Si usted es hombre, mire, su esposa es un gran regalo del Señor. No subvalore a su esposa. Entienda que es un regalo de Dios. No subvalore a su esposa. Es un regalo del Señor. Es su ayuda idónea. Entre las cosas que le dio el Señor a Adán y Eva para comer estaba el fruto, el árbol del fruto del bien y el mal. Ahora, el bien y el mal. Le dijo el Señor, de ese fruto no te quiero comiendo. Y recuerden que toda esa área extensa estaba llena de plantas, lo mismo plantas verdes que frutos, todo era comida para él. Ahora, ese arbolito que está ahí, con ese frutico del bien y el mal, no sabemos tampoco qué fruto es, pero es un fruto, le dijo, de ese no comas. ¿Qué aprendemos de eso? Que el Señor se reservó el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Si usted pretende decir por encima de Dios qué es bueno y qué es malo, sepa con todo amor, sepa que eso es pecado. Es pecado querer yo decir qué es bueno y qué es malo cuando hay un Dios creador y sustentador del universo que ya ha definido qué es el bien y qué es el mal. Cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Entonces yo no puedo ahora decir, espérate, Dios dijo, pero tranquilo, deja eso, que yo te voy a explicar. ¿Y lo que quiere decir? ¿Que tú sabes más que Dios acerca del bien y el mal? Bueno, precisamente esa fue la tentación al hombre. La tentación al hombre fue, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Le dijo la serpiente a Eva. En su astucia, dice el Señor en la palabra, que la serpiente era más astuta que los demás animales. Y le dijo a Eva, ven acá, ¿es verdad que Dios les ha prohibido a ustedes comer todo? Dice, no, que va, todo no. Nos dijo que de ese árbol no podíamos comer porque no podíamos tocarlo siquiera. Dice, no es así, no es así. No es así. Dios sabe que si ustedes comen eso van a ser igual que Él porque van a saber la diferencia entre el bien y el mal. Y miró Eva así el árbol y dijo, ¿sabes qué? Se ve bien el arbolito. Se ve bien el frutico, me gusta. Apetecible. Me lo quiero comer, creo que está bueno. Y mire, entienda que la tentó el hecho de poder ser como Dios en ese aspecto. ¿Y acaso no nos tienta eso hoy? ¿Acaso nosotros hoy no queremos saber también más que Dios acerca del bien y del mal? ¿No queremos nosotros por encima del creador y sustentador del universo decir, no, espera, lo bueno es esto y lo malo es esto? Bueno, hay todo un libro, hay aquí 66 libros juntos, que nos dan muchos indicios y también muchos mandamientos, que describen exactamente qué es bueno y qué es malo, aunque a veces queremos irnos, ¿verdad?, un poquito más allá y queremos ser demasiado específicos. Pero yo creo que aquí hay suficiente para nosotros no tener que decir, yo sé más que el Señor. Cuando usted se haya leído todo esto y usted haya estudiado esto a profundidad, no como una materia intelectual, sino como una comida espiritual que es, pero usted entonces empieza a decir, pues sí, yo sé más que Dios, o no, Señor, la verdad es que yo no puedo saber más que tú. Espero que diga lo segundo, por cierto. Espero que diga lo segundo. Entonces, Adán y Eva. Ahí estaban Adán y Eva, por cierto, Adán y Eva. No sé si se da cuenta de que es un hombre y una mujer el patrón que Dios estableció. Nosotros podemos empeñarnos en establecer otros patrones de pareja, pero el Señor dijo hombre y mujer. Los hizo hombre y mujer, dijo. O sea, no queda otro patrón. No voy a estar hablando demasiado de esto, y sé que hay iglesias donde ni se habla de esto. Pero lo cierto es que es un hombre y una mujer el matrimonio. A ellos dos bendijo, dice la palabra. A ellos dos les dijo, multiplíquense,
les dijo gobiernen la tierra, todo eso les dijo, a un hombre y a una mujer. Entonces, aquí tenemos a Eva escuchando a la serpiente. Y tenemos a Eva comiendo el frutico. Eva come el fruto y, pues sí, se lo da a su esposo. Su esposo también lo come. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que Adán, a quien Dios sabemos que habló directamente y le dijo, no comas del fruto, pues Adán también agarra el fruto? Ya Eva sabía que el fruto no se podía comer, porque Dios había dicho que no. Pero ¿saben qué? Que Eva lo comió y Adán también. Adán también lo comió. Ahora, después de eso, ¿qué viene? ¿Qué había dicho Dios acerca de comer del fruto? Dice, el día que lo coman, morirán. Ciertamente morirán. Ahora, ese día no murieron. Al menos físicamente no murieron. Ahora, ¿qué empezó a pasar aquí? ¿Qué empezó a pasar en este momento? En este momento, Adán y Eva oyeron la voz del Señor. Dice una de las partes de las narraciones, dice que oyeron la voz del Señor. Entonces, esa vez que oyeron la voz del Señor, ¿qué hicieron? Fueron a esconderse. Ya se habían tapado su cuerpo, porque ya no se sentían cómodos así. Habían descubierto que estaban desnudos. Encima de eso, cuando escuchan al Señor, dicen, a esconderse. O sea, ¿qué cosa es eso? Cuando por fin Adán habla con el Señor, le dice, mira, el problema es que yo oí tu voz y me escondí, porque tuve miedo, dice. Tuve miedo. Y yo, pero, un momento. Adán sabía que su creador era el Señor. Adán vio al Señor, o sea, tenía esa comunión con el Señor desde siempre que fue creado, y resulta que en cierto momento de su vida, Adán simplemente le huye al Señor porque tiene miedo. Ahora, ¿cree usted que el Señor no sabía todo lo que estaba sucediendo? Claro que sí, pero el Señor quiere que usted le hable, el Señor quiere que usted le diga qué es lo que sucede. Es la comunicación, es la comunión con el Señor. Y le dice, no, el problema es que tuve miedo. Yo escuché tu voz y tuve miedo y huí. Dice, ¿y cómo fue eso? ¿Por qué huiste? No, es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿No? ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Claro que él sabía que había comido del fruto. Comiste del fruto. Y enseguida, es que la mujer que me diste por compañera. La mujer que me diste por compañera, ella me hizo comer. Y cuando se volvió a Eva, le dijo, Eva, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué hiciste eso? No, es que la serpiente me engañó. No la engañó. Si usted lee bien el pasaje, usted va a ver que la serpiente sí era más astuta que todos los animales, sí torció la palabra del Señor, porque le dijo a Eva abiertamente que lo que el Señor dijo no era así. Sabemos por el Nuevo Testamento que la serpiente esta es el diablo mismo, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahora, y dice Jesús que la serpiente, que el diablo es mentiroso desde el principio. O sea, ahí tenemos bastante escritura para darnos cuenta que en efecto fue el diablo el tentador, ¿no? Ahora, torció la palabra del Señor. Claro que sí morirían. ¿Cómo que no? Si el Señor dijo que morirían. Entonces Eva come, Eva le da al esposo, Eva desobedece, Eva le cree a la serpiente, pero Eva no fue engañada por la serpiente. La serpiente no engañó, la serpiente me engañó. Y yo, ¿pero qué te dijo la serpiente? ¿Acaso la serpiente te dijo algo de lo cual el Señor no te hubiera advertido ya? El Señor ya te dijo que podías morir si comías eso. Ahí no hay nada que reprocharle a la serpiente, a no ser ser el engañador, el diablo. El que tuerce la palabra del Señor, el que engaña, el que anda como león rugiente, hoy por hoy, viendo a ver a quién devora espiritualmente, a quién hace caer. Ahora, así estaba entonces el hombre y la mujer. Así estaba el primer matrimonio. Entonces, sí que cayeron. Sí que el Señor los sacó del huerto ese. Sí que los puso a pasar trabajo. Decía, ahora la comida esa que tú tenías ahí,
de sobra, solo administrando todo esto. Pero ahora te vas a ir de aquí, no vas a entrar más a este huerto, no vas a tener más acceso al árbol de la vida. Y toda esa comida vas a tener que buscártela tú con el sudor de tu cuerpo. Vas a tener que sudar para poder buscarte lo que tú tenías ya de sobra. Y es otra cosa que debemos aprender. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo hoy, si usted sigue al Señor, usted puede ser testigo del hecho de que por mucho que usted sufra trabajando, porque a veces hay quien tiene trabajos que de verdad son físicos, son trabajos difíciles. Por mucho que uno a veces pase trabajando, valga la reiteración, a lo mejor usted y yo estamos de acuerdo en que lo peor que puede pasarle a un ser humano es no tener comunión con Dios. Ese es el estado más deplorable, más triste que puede tener un ser humano, no tener esa comunión con el Creador. Y ya en nuestros tiempos, con el Redentor, porque mandó a su Hijo a que nos rescatara de ese pecado. Entonces, esto es un estado bien triste. Ahora, todo esto es para que comprendamos quién era Adán y cómo el pecado entró al mundo por Adán. O sea, Adán, el primer hombre, Eva, la primera mujer, cayeron en pecado, desobedecieron abiertamente al Señor. Y en Génesis 3 es que vemos esto. Cuando vamos a los últimos versículos, no vamos todavía a los últimos, vamos a leer del 8 al 10 primero. 3, 8 al 10. Y vamos a ver dos consecuencias que trae la desobediencia a Dios por parte del hombre. Vamos a ver eso. Vamos a ver dos consecuencias que trae la desobediencia de Dios a Dios por parte del hombre. Ya hemos hablado más o menos, pero vamos a mirar con lupa estos dos puntos. Entonces aquí vamos a encontrar la primera consecuencia de esa desobediencia. Dice, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ya hablamos de esto. Él tuvo miedo, se escondió, cosa que nunca había hecho, pero esta vez lo hizo. Ahora, aquí vemos que la desobediencia a Dios trae vergüenza a las personas. Nunca Adán había huido de Dios. Siempre había tenido comunión con Dios. Ahora, cuando lo desobedeció, dice que tuvo miedo. Y el hecho de que se cubriera el cuerpo también da indicios de la vergüenza que sintió. Es un miedo mezclado con vergüenza, porque sabía que las cosas no andaban bien con el Señor. Sabía que los mandamientos del Señor no estaban acorde a las acciones de Él. O sea, lo que Él estaba haciendo no estaba alineado con lo que Dios ya le había dicho claramente. Y la reacción fue huir. Y tenía vergüenza. O sea, nosotros también, hoy por hoy, cuando desobedecemos a Dios, lo más probable es que la tendencia sea a tener vergüenza, a escondernos. Pero no, tranquilo, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. No. Pero mira, no, ¿qué va? Y a veces nadie lo sabe. Y pensamos que porque nadie sabe lo que usted y yo estamos haciendo, pues ya, ahí quedó. No, ahí no quedó. Como no quedó el pecado de Adán, ahí tampoco. El Señor sí lo sabe. Dios sí sabe que usted y yo estamos en desobediencia a sus preceptos, que no estamos alineados con su carácter, no estamos siguiéndolo, no estamos alabándolo en espíritu y en verdad, sino que estamos haciendo ciertas cosas y sobre todo sintiendo ciertas cosas
que no están a favor de lo que Dios dice, no están alineados con lo que Dios dice. Entonces, Él no quiere que huyamos. El Señor no quiere que huyamos de Él. Sí sabemos que el pecado puede traer vergüenza, pero el Señor no quiere que nos quedemos con esa vergüenza. Y no es primera vez que digo eso, pero con toda intención lo reitero, porque este pasaje es clave para eso. Este pasaje de Adán es clave, y cualquier predicador evangélico se lo va a decir. Pero mire, como mismo Adán huyó del Señor por la vergüenza que sintió, así usted también está huyendo del Señor. Porque usted siente vergüenza por el pecado. Pero el problema es que el pecado no es usted el único que lo comete. Yo también estaba en pecado. Todos los que estábamos aquí estábamos en pecado. Aquí no había nadie que estuviera alineado con la voluntad del Señor. Porque un día decidió, ¿sabe qué? Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y no, eso no es así. Todos fuimos rescatados por el Señor. Entonces, el Señor quiere que usted venga a Él. Cuando usted expone a la luz ese pecado, cuando usted le dice al Señor, Señor, mira, este es mi pecado. Y el Señor, me imagino, por supuesto, va a decir, ok, yo lo sé, pero yo quería que me lo dijeras. Porque cuando usted trae a la luz el pecado, pasa entonces en usted lo que pasó con la tierra al principio, que estaba toda desorganizada y el Señor dijo, hágase la luz. Pues así viene luz a nosotros. Sacamos el pecado de la luz. Y entonces ya no andamos en tinieblas. Eso es un concepto que el Nuevo Testamento maneja con mucha claridad. Los apóstoles dicen, no anden en tinieblas. Anden en la luz, anden como hijos de luz. Entonces, el Señor quiere que usted traiga a la luz los pecados, que los confiese delante de Él. Los confiese. Y que cambie de comportamiento, que sus sentimientos cambien. Que le diga a Él que lo ayude. Ahora, no solo vergüenza trae la desobediencia, sino que también trae juicio. Y hasta aquí todavía son malas noticias, muy malas noticias. Trae juicio. La desobediencia a Dios trae juicio sobre las personas. Y vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 3, del 22 al 24. Dice, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está refiriéndose a Dios como tal. Sabiendo el bien y el mal. Así Dios se refiere a Él mismo, como uno de nosotros. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, en otras palabras, mira, ya el hombre es como yo, no como yo quería que él fuera. Yo quería que él él fue hecho a mi imagen, yo lo hice a mi imagen, para que él proyectara esa imagen. Pero yo no iba a compartir con él la diferencia entre el bien, el saber la diferencia entre el bien y el mal. Esa facultad se la reservaba el Señor. El Señor no iba a compartir eso. Hay muchas personas que tienen muchas opiniones acerca de qué significaba estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero entendemos que el carácter de Dios, el hombre debía reflejarlo. Eso sí, ahora el hombre no iba a adquirir esa facultad de Dios de discernir entre el bien y el mal por sí solo. Eso era para Dios solamente. Y aquí Dios le está quitando esa posibilidad. Y le está diciendo, o sea, no le está quitando, la posibilidad. Todo lo contrario, está diciendo, ahora el hombre tiene esta posibilidad. Está siendo capaz de discernir cosas que antes no podía discernir. Pero yo me reservo eso, por tanto, lo que voy a hacer es que yo no lo voy a dejar vivir más. Ya él no va a ser eterno. Ahora mismo, ya él no va a ser eterno, sino que va a morir. Ahora, es demasiado recio Dios, demasiado severo con el hombre. Dice, el día que comas, morirás. O sea, lo que pasa es que nosotros ya no queremos comprender que siempre hay una consecuencia para la maldad que tenemos. Siempre hay una consecuencia. Y el Señor no pudo ser más claro. Mire,
con todo el amor del mundo se lo digo, el Señor no pudo ser más claro en este hecho. El Señor dijo que iban a morir el día que comieran de ese árbol. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo. Dijo, ok, ya no los voy a dejar que coman de ese árbol. O sea, del otro árbol, que es el de la vida. El árbol de la vida, ya se no van a comer. Y dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén, como ya había explicado anteriormente, para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, él fue tomado de la tierra. Ahora resulta que irónicamente el hombre iba a labrar, a trabajar la tierra de la cual fue tomado. ¡Qué cosa! Mire, no sé usted qué crea, pero yo creo que es muy triste. Es muy triste que el hombre fue hecho para enseñorearse, o sea, para reinar sobre todas esas cosas. Y ahora resulta que tiene que trabajar esa tierra. Echó pues fuera al hombre, del huerto del Edén, quiere decir. ¿Ah? Y puso al oriente del huerto del Edén querubines, o sea, ángeles protectores, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, definitivamente ni vas a estar en el huerto del Edén, ni vas a tener más acceso a ese árbol de la vida. Tremendo. Esto es una imagen muy triste. Espero que usted entienda que esta imagen es bien triste. Son muy malas noticias y así debemos entenderlo. Que la desobediencia a Dios trae juicio sobre las personas. Y este fue el juicio. Este fue el juicio. Vas a salir de mi presencia y ya no vas a vivir para siempre. Y eso es tremendo juicio, pero es que Dios lo había dicho. Y Dios le dio la verdad, le dio a Adán y Eva todos los recursos que necesitaban para sustentarse ellos y para obedecer también. Ellos no tenían necesidad de desobedecer, ninguna. Nosotros vivimos hoy en una sociedad, en un mundo, el oeste, al menos el oeste, que es lo que conocemos del planeta, somos bastante individualistas. Y yo mismo, antes de venir al Señor, decía, ¿qué tengo que ver yo con Adán? Si Adán fue el que se comió ese fruto, bueno, está bien, Adán murió, está bien, ¿por qué yo? Y bueno, es que todos pecamos, dice. O sea, si quedaba alguna duda, pues mire, observe su vida, observe la mía. No es cierto que usted y yo pecamos. O sea, yo creo que está bien claro que usted y yo estábamos separados de Dios porque pecamos también. Y todas las personas, vamos a ver eso después, que casi todos los que vinieron después de Adán, ¿qué cree? Que también pecaron. También pecaron. Entonces, hasta aquí son muy malas noticias. Muy malas noticias. Nosotros, igual que Adán y Eva, estamos separados de Dios completamente, en desobediencia abierta al Señor. Y ahora entonces, vemos cómo las cosas cambian. O sea, como buenos cristianos, veamos qué dice entonces el Nuevo Testamento acerca de esto. No va a ser una profundización, o sea, no voy a profundizar grandemente, pero sí lo voy a dejar con estos pasajes de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los apóstoles, inspirados por el Señor, por Dios, acerca de estas cosas? Fíjese. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. No tenía que buscarlos precisamente, pero... Primera de Corintios 15, el 21 al 22. Son 4 pasajes que yo quisiera leer y hablar ligeramente, hablar por encima de ellos, pero para que usted vea que esas malas noticias ya en este momento no tienen por qué ser, no tienen por qué seguir así como malas noticias. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, acabamos de ver, la muerte entró por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Tremendo. Quiere decir que como mismo la muerte entró a la raza humana porque un hombre pecó, también por uno que cumplió la justicia totalmente, por ese tenemos resurrección. Tenemos una puerta abierta a la resurrección.
Que recuerden que ese fue uno de los castigos a Adán, que iba a morir. Y ahora entonces eso se revierte. Hay una posibilidad de revertir eso. Y ya entonces está la posibilidad de la resurrección. Dice, porque así como en Adán todos mueren, obviamente, también en Cristo todos serán vivificados. Y por eso es que el Nuevo Testamento dice que Cristo es el segundo Adán. Es por eso. Porque todo lo que Adán no pudo hacer, todo en lo cual Adán falló, Cristo dijo, yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir. Y vamos a ver en esta serie muchas otras cosas que Cristo cumplió. Varias otras cosas que Cristo cumplió. Pero desde Adán estamos viendo ya cómo Cristo cumplió cosas para beneficio de toda la humanidad. Dice otro pasaje, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que esa comunión que Adán perdió con Dios, que ya no podía vivir en la presencia del Señor, también así estábamos nosotros. Nosotros no podíamos, como mismo Adán pecó, eso se transmitió. Tampoco nosotros estábamos en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Que ahora podemos acercarnos, dice, al trono de la gracia. Quiere decir que si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, si hemos respondido a ese llamado de Él, si de verdad nos hemos arrepentido de los pecados, ya no tenemos que tener ese miedo de Adán, esa vergüenza de que me hice un delantal, huí de tu presencia porque oí tu voz y tuve miedo. Ya no tenemos que vivir así. Gloria a Dios que ya no tenemos que vivir así. Ya podemos acercarnos ante el trono de la gracia, ante el trono del Señor, porque Él ofreció gracia en Cristo. Entonces, el oportuno socorro. Podemos hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos socorre, el Señor nos rescata de ese pecado en el que estábamos. Dice otro pasaje, que es 2 Corintios. El primer pasaje fue 1 Corintios, este es 2 Corintios 5, o sea, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es un pasaje muy conocido. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted pone esto en el contexto de cómo estaba la humanidad por causa del pecado de Adán, hasta Cristo, la humanidad estaba caída, separada del Señor. Pero dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya no es una criatura a la manera de Adán. Y por eso hablamos los cristianos, no los cristianos, perdón, habla Cristo, de un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Es que lo dice Juan desde el primer capítulo. Porque es una criatura hecha por Dios, no por voluntad de ser humano. Entonces, dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué es la vida pecaminosa? Nada más que mire la vida de Adán. Ya esa maldición que teníamos por Adán, ya eso pasó. Si usted está en Cristo, yo también. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese, hechas nuevas, no remendadas. Y quienes saben de costura pueden saber bien la diferencia entre hacer una cosa nueva y remendar una cosa. Sabemos que no es lo mismo. El Señor no nos pone un parche ni nos hace una costurita para que lo luzcamos mejor. No, ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Aunque todavía en nuestros miembros habita el pecado, mora el pecado, es cierto, pero un día ya no va a ser más ese pecado en nosotros. Un día ya vamos a ser totalmente iguales que Cristo en ese sentido, de no tener pecado. Un día vamos a estar en su presencia, un día lo vamos a alabar libremente, pero eso empieza desde ahora. Eso empieza desde ahora. A pesar del pecado que aún está en nosotros, dice que las cosas viejas pasaron. Ya esa vergüenza de Adán pasó.
Ya todo es hecho nuevo. Y entonces, el último versículo está un poquito más complejo. Es Apocalipsis 22, versículo 2. Este es un poquito más complejo porque este tiene una ilustración. Este ilustra la nueva ciudad que el Señor va a hacer, la nueva tierra que el Señor va a hacer, cuando restaure todo lo que se cayó. Todo lo que Adán hizo caer, lo que cayó por causa de Adán, el Señor dice, no, yo lo voy a restaurar. Y le revela al apóstol Juan esta imagen maravillosa de una tierra nueva y un cielo nuevo. Y el apóstol Juan se queda impresionado por esto, pero él describe aquí todo lo que él ve, porque el Señor le había dicho, escribe todo lo que veas. Y dice, precioso esto, dice, en medio de la calle de la ciudad, o sea, la ciudad ya restaurada, hecha por Dios, dice, y a uno y otro lado del río, que había un río que salía del trono de Dios, dice, estaba, fíjese, nada menos, estaba el árbol de la vida. Aleluya. El árbol de la vida. Dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, ¿para qué eran? Para la sanidad de las naciones. Quiere decir que todo esto que se perdió cuando Adán pecó, todo esto en lo cual seguimos, en lo cual siguió la humanidad, porque la historia de la humanidad es eso, es una vida de pecado, separada del Señor. Pero fíjese cómo el Señor le reveló al apóstol Juan que ya eso no iba a ser así, que ya ese fruto del árbol, de la vida, iba a estar de nuevo disponible para el ser humano. Cuando Él se lo había quitado a Adán, Él había dicho, ni modo, no hay manera en que tú alcances de nuevo ese fruto. No vas a extender la mano de nuevo y a comer ese fruto, porque has desobedecido. Y ahora restauró todo eso aquí en Apocalipsis. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hizo? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. El Señor se hizo hombre, el Señor pagó nuestros pecados, pagó la desobediencia de Adán, el Señor pagó toda la desobediencia del ser humano. El Señor ya quiere que usted aproveche, que usted venga al trono de la gracia, que usted encuentre el oportuno socorro. Pero claro que es que necesitamos el socorro, necesitamos ser limpios de pecados, ser perdonados por el Señor. Necesitamos eso. Necesitamos eso. No es todo un sermón acerca de estos 4 versículos, pero sí es una ilustración acerca de lo que Dios ha hecho nuevo en Cristo y de cómo va a terminar todo en Cristo. Todavía no es una ilustración de a dónde vamos como tal, eso es otra serie, pero esto es una buena imagen, una buena fotografía de cómo va a lucir las cosas, de cómo lucen ya las cosas espiritualmente para nosotros y en qué van a terminar. Ya usted puede hallar misericordia, como la hallamos los que estamos aquí, misericordia del Señor, porque no necesitábamos. O sea, no teníamos esa comunión con Dios. Estábamos en pecado. Mire cómo luce todo. Mire cómo ya todo pasa. No tenga vergüenza. La vergüenza de Adán, no, que eso es un engaño. Eso es un engaño. Si usted siente vergüenza, si usted tiene pecado en su vida y siente vergüenza de confesárselo, a mí no, ni al otro pastor, ni al otro, no, al Señor directamente. Usted tiene vergüenza de venir ante Dios y decirle, Señor, yo estoy en pecado. No tenga vergüenza. Y después, por favor, háblelo con alguien, con un cristiano de verdad bien sólido, bien maduro. Si es su pastor, si es un cristiano de que usted tenga buen testimonio, haya visto buen testimonio, háblelo y dígale, mira, yo decidí aceptar el perdón del Señor. Yo confesé mi pecado a Cristo y acepté ese sacrificio de Cristo para limpiar mis pecados. Y yo quiero seguirlo ahora, ya no quiero seguir como yo estaba. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que yo le insto a usted que haga, si nos está viendo por internet. A los que estamos aquí, recuerde que si pecamos, abogado tenemos. ¿Está bien? No escondamos los pecados. El Señor no quiere eso. El Señor quiere quitarnos ese peso de encima. El pecado se va acumulando, hermanos. Y hablo para los hermanos. Los que ya caminan con Cristo, mire, el pecado se acumula y es una carga
súper pesada. El ser humano no está hecho para llevar esa carga, mucho menos un ser humano que sigue a Cristo. Así que le suplico, como diría el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que usted traiga ese pecado al Señor. Y dice el Señor que ya, usted confiesa, Él perdona. Eso es seguro. Eso no es si Él quiere perdonarme, no. Es que eso es promesa. Es promesa que si usted confiesa el pecado, Él lo perdona. Usted lo confesó, usted agarró otro rumbo, diferente completamente del rumbo pecaminoso ese, y ahí quedó el pecado y el Señor ya no tiene eso en cuenta. Y sigue madurando en el Señor, y sigue creciendo en el Señor. Y sigue trayendo a otros al Señor también, ayudándolos a que crezcan también a ellos. Y que se riegue el Evangelio, que la familia de Dios siga creciendo. Y que un día podamos todos adorarlo juntos entonces. Así que esa es nuestra esperanza. Que un día vamos a estar con Él, no solo nosotros, sino muchos más. Muchos más. Y ya ese pecado de Adán ya no va a ser, sino que en Cristo todas esas cosas van a ser hechas nuevas. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, porque primero, esta imagen de Adán y Eva, cuando pecaron, esto luce terrible, Señor. Esto es una cosa horrible. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, salir de la presencia tuya, Señor. No tener esa comunión contigo, no poder hablarte a ti, Señor. No poder escuchar de ti tu dulce palabra, Señor. No poder, Señor, experimentar lo que es tener el Espíritu tuyo viviendo en ellos. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos rescataste de esa vida. Y te pedimos que tú sigas rescatando personas como ya tú tienes planificado. Y que nos utilices a nosotros para ser parte de ese plan. Tú eres bueno, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y confiamos, Padre, en que tu palabra se va a hacer realidad. Tu palabra siempre se hace realidad. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.